Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes, buenos días o buenas noches, como siempre, dependiendo de la hora del día en la cual nos estéis viendo, y simplemente comentaros algunas cosillas al hilo de algunas noticias que hemos estado viendo o hemos estado leyendo en algunos medios de comunicación y que lejos, claro que no muy lejos, ¿vale? Lejos de ser negativas, tampoco es que sean unas noticias específicamente positivas, ¿no? Asistíamos el otro día, ¿no?, a una noticia en la que hablaba, ¿no?, de la bondad, ¿vale?, de los estudiantes asturianos cuando tienen una prueba de creatividad o cuando demuestran ser mucho más creativos que la media del resto de España. Hablábamos una posición privilegiada de nuestra comunidad autónoma con respecto a la creatividad. Y claro, esto a nosotros, que llevamos trabajando con perfiles creativos y con perfiles de alta capacidad desde hace mucho tiempo, no deja de ser algo que nos preocupa enormemente. Vale, ¿por qué nos preocupa enormemente? Mirar, porque básicamente la creatividad no simplemente es poder pintar un cuadro, no simplemente es poder hacer una poesía o ni siquiera una obra de teatro. La creatividad al final y al cabo es una operación que gestiona y realiza nuestro cerebro uniendo cosas que aparentemente son diferentes para dar lugar después a algo nuevo, novedoso, que tiene una aplicación en nuestra vida diaria. Claro que aquí sí, si hablásemos de esa creación literaria, si hablásemos de ese cuadro, si hablásemos pues de una escultura, ¿vale? O si hablásemos del diseño de un coche, claro que sí sería algo que claro que es nuevo o novedoso. Pero claro, el problema de hablar de perfiles altamente creativos es cómo esto influye en la personalidad, ¿vale? Bien, para nosotros el tema de creatividad y personalidad, y fundamentalmente cuando hablamos de la alta capacidad, ¿vale?, es tremendamente complejo. ¿Por qué es tremendamente complejo? Porque al final y al cabo la creatividad es esa destreza, es esa operación cognitiva que tiene tu cerebro, que te permite de alguna manera viajar más allá. Un individuo creativo nunca vive en el aquí y en el ahora, sino que un individuo creativo, en cuanto a lo que hace, vive en el más allá o vive anticipándose varios pueblos, por decirlo de alguna manera, por delante. Es la personalidad que denominamos intuitiva. Hasta bien entrado el siglo XX, ¿vale?, el principal trabajo que se le atribuía al cerebro era el de llegar a una situación, ¿vale?, valorarla y emitir una respuesta. Después de ese siglo XX, cuando ya entramos en el siglo XXI, hablamos del cerebro bayesiano como aquel cerebro que antes de llegar a una situación, lo que hace es generar una hipótesis de lo que puede ocurrir en esa situación, para después analizarla y emitir una respuesta. Esto es perfecto. No ocurriría nada si yo genero una hipótesis, la hipótesis se da y se cumple, y una vez que se da y se cumple, a partir de ahí ya después doy una solución. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando lo que hay son personas que no generan una hipótesis, sino que lo que están haciendo es generando una multiplicidad de hipótesis? Cuando lo que se genera es una multiplicidad de hipótesis, el sujeto no sabe a dónde va. Es decir, el sujeto no sabe cuál de ellas se puede cumplir o no se puede cumplir. Por tanto, se ve sometido a una variabilidad de posibilidades que en ocasiones hace o que bien aparezca el miedo, retrotrayéndose, metiéndose dentro de sí mismo y no saliendo de sí para hacer cosas nuevas y novedosas, o que en otros momentos es lo que produce la frustración. ¿Por qué? Porque aquello que yo tengo pensado no es lo que realmente ocurre. Por tanto, hay un proceso que puede llamarse de inflación-decepción, donde algo que yo espero y que va a ser maravilloso hace que yo me decepcione, ¿vale? Por tanto, ojo
con esto de la creatividad. Ojo con esta información que tenemos de ser muy creativos y que qué bien. Sí, qué bien, claro que sí, pero qué bien, como todo lo que ocurre en el desarrollo humano, qué bien cuando el sistema, cuando la sociedad, cuando las familias son informadas, en primer lugar, cuando el individuo se le atiende, en segundo lugar, y cuando yo lo que tengo es una altísima creatividad, y con una alta creatividad yo sé que tengo posibilidades de producir pensamientos asociativos, pero también tengo posibilidades de responder con problemas atencionales ante tareas que pueden ser consideradas como poco útiles o tareas que pueden ser consideradas como monótonas y repetitivas. Por tanto, yo os insistiría en que mucho ojo en ocasiones con las noticias que escuchamos, porque aunque nos las tilden de positivas, no siempre son tan positivas. Fundamentalmente, si no se atienden adecuadamente. Muchas gracias, chicos, como siempre, por estar ahí. ¡Hasta pronto!